Yes. Tenemos lo que son los centros comerciales, entonces generalmente de gran extensión en terreno destinado al comercio y uso público de las instalaciones. Y por esa razón, el suministro de la empresa prestadora del servicio de acueducto es diferente a las anteriores edificaciones mencionadas. Su suministro puede ser mediante equipos hidroneumáticos o sistemas de motobombas. Ojo, quiere decir de que como llega la red para este tipo de construcciones, no es exactamente igual, ni puede llegar, digamos, el mismo caudal que para cualquier edificación o conjunto residencial. Es muy diferente. ¿Y por qué es muy diferente? Precisamente porque como tiene la, la condición de uso público, pues genera de que va a tener muchas más descargas, se van a utilizar muchas más veces de lo típicamente esperado para ciertas horas en ciertos sitios, según sea una edificación residencial. Entonces, por esa razón, el tipo de alimentación es muy diferente. Y normalmente esto, imagínense todas las baterías sanitarias que puede tener un centro comercial, pues tendrá uno que otro tanque y normalmente así son, sí los tiene para ciertas cosas, pero no en general para el tipo de distribución de esas baterías sanitarias. ¿Por qué? Porque pues va a estar, digamos, agotando esos sistemas muy rápido y de pronto puede generar también muchas complicaciones al momento del abastecimiento, se pueden presentar muchas fallas. Entonces, la idea es que no se presente tanta falla, por tanto, normalmente se utilizan, y ya lo vimos por allí en algún momento, que hablábamos respecto de lo que son los sistemas de fluxómetro, ¿sí? O los que son de fluxómetro y demás, pero sobre todo con los lectores de movimiento, ¿sí?
Ese tipo de sistema para este tipo de estructuras, pues es el indicado, el ideal. ¿Por qué? Porque no van a haber, digamos, descargas adicionales o que generen pérdidas adicionales respecto del sistema. Eh, es de entender que esos residuos del agua siempre los va a tener que pagar alguien. Y, por ejemplo, las baterías sanitarias no es que digan específicamente en un centro comercial, este inodoro le pertenece a tal almacén, este lavamanos le pertenece a tal restaurante, ¿sí? Muy diferente de pronto de lo que hemos hecho en nuestros diseños, que nosotros por lo menos si es un apartamento, bueno, todo lo que esté en el apartamento le pertenece a ese apartamento, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la verdad es que la cuestión de los centros comerciales maneja normalmente algo que se denominan los tenentes, los locatarios, es decir, quienes supuestamente son dueños de los locales, pero realmente los centros comerciales, por más de que usted tenga cierta injerencia, cierto dominio en algún local, su contrato no dice que usted es un dueño específicamente. Esos contratos siempre hablan de tenente, es decir, que usted mantiene eso, está pendiente de su local, es el que va a estar pagando los recibos de su local, pero el centro comercial a la final siempre va a seguir siendo el dueño. Entonces, ¿cómo hacen para pagar eso? Bueno, pues generan una especie de promedio y eso pues se establece desde el inicio en lo que tiene que ver con la administración que todo locatario debe pagar en un centro comercial. Y normalmente esos precios en Colombia normalmente oscilan de los 5 o 10 millones de pesos mensuales por local, ya sea de comidas, ya sea de, de específicamente almacenes de comercio. Y ojo, los que son de restaurantes o de comidas que obligatoriamente utilizan adicionalmente, digamos, agua para sus preparaciones y demás, ellos adicional de lo que pagan en general, que es lo que están pagando es esas baterías sanitarias que están a lo largo del centro comercial, a estos adicionalmente, pues lo que sea el consumo y siempre van a tener sus propios medidores precisamente para ese tipo de locales. Entonces, estos, adicional de lo que ya tienen que pagar por el resto de agua del centro comercial, también tienen que pagar el consumo propio de lo que utilizan para su producción o elaboración según sea el caso. Los planteles educacionales, generalmente de gran extensión en terreno, destinados a la enseñanza y su uso puede ser público o privado, desde el punto de vista económico, pero su abastecimiento es público por el tamaño de la población que lo utiliza. Es decir, esto no tiene nada que ver que si es universidad pública, universidad privada, colegio público, colegio privado, exactamente desde el punto de vista de alimentación del sistema de hidráulico o de acueducto, siempre se va a entender como si fuese público. Por el tamaño de la población que lo utiliza. Su suministro puede ser mediante equipos hidroneumáticos o sistemas de motobombas. En algún momento alguien me preguntó si de pronto, que cómo era de pronto el tipo de abastecimiento allá en nuestro campus principal. Y la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de observar qué planos manejan allá ni cómo es ese tipo de distribución. Lo que estoy absolutamente seguro es que carece muchísimo de abastecimiento para el tipo de baterías sanitarias que manejan. Eso sí, totalmente seguro de ello. Pero pues no sé qué en general cómo serán esos diseños y pues tal vez dentro de lo que han venido ahora mejorando, pues seguramente se irá trabajando un poquito mejor en eso. También tenemos lo que son los edificios no habitables, es decir, las oficinas. Ya no van a ser llenos de gente viviendo allí, sino específicamente durante ciertos horarios, cierta población va a estar trabajando en esos sitios. Normalmente trabajando, laborando. Entonces, para el caso, no es exactamente lo mismo
que cualquier apartamento desde el punto de vista residencial. ¿Por qué? Porque en este tipo de edificaciones, casi que la gran mayoría carece de lo que tiene que ver con, por ejemplo, cocinas, lo que tiene que ver con sitios de lavado de ropas. En algunos casos en particular los tendrá, pero esos son casos muy particulares o excepcionales. En general, eso no se presenta. Entonces, por tanto, el tipo de alimentación también es diferente. Entonces, están destinadas al uso de oficinas y demás. Su uso sanitario es diferente al doméstico. Por lo general, no cuentan con duchas. Algunos sí. Su suministro puede ser directo o combinado si es menor de 4 pisos. La presión con la que viene la red satisface las condiciones de los aparatos más desfavorables. También puede ser mediante equipo hidroneumático. ¿Sí? Depende digamos, la población que maneje específicamente esa edificación de oficinas. Pero para el caso, normalmente son simplemente tándem de lavamanos, tándem de sanitarios, y si tienen la distribución de masculino y femenino, pues tendrán adicionalmente algunos orinales, y lo que sí es que la gran mayoría obvian la parte de las duchas. Y eso, pues en general es un gasto bastante importante que se están ahorrando allí. Aparte de eso, lo que tiene que ver con el aparato más desfavorable, en muchos casos tiende a ser siempre la cuestión de la ducha. Entonces, es mucho más fácil digamos, solventar la alimentación de esos aparatos sanitarios simplemente con la línea de energía del sistema. Es decir, alcanza a subir en la tubería por pura gravedad sin necesidad de aplicarle algún equipo específico hidroneumático. En el caso que sea necesario, es decir, que los pisos de la edificación sobrepasan la línea de energía, para esos pisos definitivamente obligatorio será necesario lo de las motobombas, sí, el típico concepto de ello. Sistema de alimentación directa. Se presenta cuando la red municipal de acueducto surte directamente la edificación sin necesidad de equipos auxiliares. Se utiliza cuando la presión de servicio es superior o igual a la requerida para la alimentación de cada aparato sanitario de la edificación. La presión de servicio mínima de la red pública es de 15 metros de columna de agua o 20 PSI. Esos 15 metros de columna de agua, por eso es que normalmente habla de edificaciones de 4 pisos. Supongamos un edificio de 4 pisos, más o menos una altura promedio, más bien altica, de altura entre pisos, normalmente 3 metros, pongámosle. 3 por 4, 12 metros. Quiere decir que perfectamente una red pública que está entre los 15 metros de columna de agua y un poquito más, a veces llega normalmente hasta los 20 metros de columna de agua, satisface perfectamente una edificación de 4 pisos. De ahí para allá, pues siempre va a generar algún tipo de complicación. Entonces ya se sabe que para ciertos pisos será necesario la ubicación o el diseño específico de algún sistema que apoye precisamente esa alimentación de esos aparatos sanitarios. Suficiente para casas típicas de 1 y 2 pisos, ¿sí? Y esto hace parte de la típica resolución esa que de pronto ustedes han trabajado muchísimo, tanto en acueductos como en alcantarillados, pues también como esa resolución, la 330 del 2017, mejoró muchas de las cosas que tienen que ver con diseños desde el punto de vista del RAS, pues también nosotros tomamos mucho referente a ello. Y ojo, esto específicamente porque en el RAS, pues modifica lo que tiene que ver con sistemas de acueducto y sistemas de alcantarillado. Y pues si acá nosotros lo que tiene que ver con el abastecimiento de cada edificación, pues bienes del acueducto, pues por obvias razones, allí interviene este tipo de resolución. Cuando el suministro es a presión, se deben satisfacer las condiciones de descarga caudal y velocidad de todos los aparatos sanitarios. Eso en general es lo que hacemos cuando diseñamos precisamente
sobre todos los aparatos sanitarios que se presentan en una edificación o el sistema de edificación que estemos trabajando. El sistema de suministro debe ser a presión teniendo en cuenta que los aparatos sanitarios se encuentran a diferentes alturas para aprovechar la conducción. La energía disponible en la red municipal, pues por tanto, así, pues menos vamos a tener que utilizar, digamos, equipos adicionales. Toda bomba o hidroneumático, obviamente que va a generar un consumo adicional ¿de qué? De energía eléctrica. Entonces, obviamente eso va a subir los costos digamos, tanto de mantenimiento como en general de suministro del agua para estas edificaciones. El sistema o red a presión depende del uso y del estrato de la edificación. Listo. Características en general para lo que tiene que ver con la red hidráulica. Entonces, por la disposición de aparatos sanitarios y sus condiciones de funcionamiento, se plantea una red abierta para satisfacer en ellos caudal y presión, requeridos para comodidad de su uso. La red abierta se analiza bajo la condición de que los aparatos sanitarios no funcionan simultáneamente y así no se presentan diferencias significativas de presión entre dos puntos de la red. Ojo, nosotros, digamos, más o menos vamos a tratar que existen varios métodos para desarrollar esto. Uno de esos, incluso, uno que se denomina factor de simultaneidad. Es decir, donde sí vamos a hacer de cuenta de que todos van a funcionar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que si nosotros garantizamos, haciendo esa suposición de que todos trabajan al mismo tiempo y nos cumple nuestro sistema de red de distribución, pues obviamente que si llegan a ser, digamos, independientes que no se presenten al mismo tiempo, pues más aún se va a satisfacer todo el sistema. Entonces, es uno de esos métodos interesantes para ello. Según sea el caso, algunos pueden generar un tipo de distribución de pronto más costosa. ¿Por qué? Por el tipo de accesorios, por el tipo de tuberías y demás que nosotros podemos estar trabajando en el sistema. Para ello, lo que ustedes ya trabajaron es lo que tiene que ver con el trazado de la red. Obligatoriamente partimos de ahí. Ustedes ya hicieron el trazado en planta, ¿sí? Para el caso, recordamos ahí uno que otro tip respecto a ello, ¿sí? En la red vertical se debe alimentar los ramales horizontales de los diferentes niveles de la red principal. Se trazan ramales horizontales secundarios para alimentar los diferentes circuitos. Es decir, eso que hemos hecho. Venimos en una red principal y nos empezamos a desprender según los circuitos que tengamos que alimentar. Se busca siempre la longitud mínima para obtener un costo mínimo al utilizar precisamente nuestras tuberías de PVC. Recomendaciones en general, red abierta de longitud mínima, intentar cambios de dirección solo a 90 grados, hacer el trazado desde los aparatos sanitarios más alejados al punto de alimentación al medidor. Es decir, venirnos de allá para acá. Pero igual, al hacer la distribución desde el medidor a cada zona, lo único que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, vamos a abastecer absolutamente todos los aparatos sanitarios. Lo que ocurre es que cuando estemos haciendo específicamente el diseño, al haber aislado esos circuitos de aparatos sanitarios hidráulicos, nosotros vamos a poder generar mucho más fácil, mucho más entendible nuestra tabulación al momento de generar el diseño. Entonces, esa parte ya no la estamos ahorrando desde el punto de vista de diseño porque lo hemos hecho correctamente desde el inicio. Tener en cuenta la futura actividad del proceso constructivo, claro que sí, y economía. Se deben poder aislar los circuitos de aparatos sanitarios para no inhabilitar todo el sistema al momento de mantenimiento o remodelación. Exactamente lo que trabajamos desde el inicio.
La red de distribución debe estar despegada del muro que soportan los aparatos sanitarios de 20 a 30 centímetros. Esto específicamente es la recomendación general personal que yo les hago. Yo ya les he hablado de ella y por qué más o menos debe ser así y han entendido que tiene lógica precisamente ese tipo de distribución. Normalmente si ustedes cuando estén observando algún texto de diseño, la parte de diseño está muy bien elaborada, pero de pronto el tipo de distribuciones no. Es decir, se centran únicamente en la parte académica, en la parte teórica, pero no lo vincularon con la parte práctica, es decir, con la realidad. Por tanto, allí tiende a haber cierta discrepancia o diferencia. En lo que estamos haciendo nosotros, eso no va a tener ningún problema porque lo estamos desarrollando tal cual bajo estos parámetros. Contar con la información para la construcción de la red. ¿Cuál? Todos esos poco de planos que ustedes ya, digamos, solicitaron para poder saber por dónde lo iban a meter, la tubería. Trazado isométrico. Se deben tener en cuenta todos aquellos detalles de dimensiones, accesorios y diámetros. No solo va toda la información de la vista en planta, sino también todas las alturas y distribuciones en el alzado de los muros. Con este se deben identificar la red y los tramos. Ojo, nosotros con eso hace parte también de lo que tiene que ver con el diseño. Si nosotros tenemos muy bien desarrollada nuestra isometría, seguro que al momento de estar alimentando la hoja de cálculo para el diseño, o por lo menos para corroborar si el diseño nos ha quedado correcto, eso también nos va a generar mucha más facilidad de poder identificar de pronto dónde tendríamos que hacer eventualmente alguna modificación. Para predimensionar es necesario estimar los caudales de los tramos de la red. Normalmente los aparatos sanitarios de una red no funcionan simultáneamente, pero es necesario definir cómo determinar la probabilidad del funcionamiento simultáneo. Y a eso es que viene precisamente ese método del factor de simultaneidad. Ah, que la grabación. Desde el chat nos escriben. Bueno, ahora parece que el Zoom ha mejorado esa parte y ahora sí, él mismo las va guardando directamente sin necesidad de uno tener que estarlas verificando tanto, o por lo menos no se choca tanto si uno no cierra la sesión intempestivamente. Muy bien, después de hacer toda esa vaina del trazado de la red y demás, haber hecho las isometrías, todo, identificando todos los accesorios y todos los aparatos y determinando cuál es la longitud de todos los tramos, aislando esos circuitos, pasamos a lo que tiene que ver con la estimación de los caudales circulantes. Y para eso sí existen varios métodos. Entonces, tenemos el de método del factor de simultaneidad, el de certeza total, el de presunción del gasto, el Hunter original y el Hunter modificado según la NTC 1500. ¿Qué será eso? Simplemente es que el método Hunter, y de pronto ustedes lo pueden encontrar, eso sí, en cualquier texto a nivel mundial respecto de diseños, el Hunter tiende a trabajar con ciertos parámetros que no son los que nosotros manejamos en Colombia. Entonces, el método Hunter modificado simplemente adaptó esos mismos conceptos de ese método a lo que nos, digamos, a los parámetros que nos determina la NTC 1500. Por eso nosotros, cuando estemos generando cierto tipo de formulación en las hojas de cálculo, de pronto va a diferir de otros textos, porque este es específicamente de lo que nosotros utilizamos en Colombia, ¿sí? Es la parte práctica, a lo que venimos vamos. Pues para ello,
necesitamos entender qué tipos de caudales nosotros vamos a estar trabajando allí. Entonces, nosotros tenemos ahora lo que es el caudal máximo posible y se establece con base en la suma de los caudales mínimos requeridos para el funcionamiento adecuado de los aparatos sanitarios según la red que se esté analizando, ¿sí? Entonces, para el caso, el caudal máximo posible del tramo será igual a la sumatoria de los caudales del tramo. Vamos a suponer algo como esto, que tenemos de aparatos sanitarios una ducha, un lavamanos y un inodoro. Y cada uno de ellos tiene un caudal mínimo en litros por segundo, ¿sí? Estos datos salen de una tabla específica, la tabla 1.1, por aquí la encontramos. Es decir, esta información nosotros la vamos a extraer directamente de tabulaciones que manejan los parámetros de la NSS 1500. Entonces, para el caso, esta tabla nosotros la vamos a tener precisamente para eso, condiciones de funcionamiento de los aparatos sanitarios. Aparatos, tenemos bañera, bebedero, bidet, calentador eléctrico, ducha, inodoro de tanque, lavadero, lavamanos, lavaplatos, manguera de jardín, orinal, vertedero, lavadora, ¿sí? Es decir, los típicos que siempre hablamos y que hablamos en su momento respecto de los aparatos sanitarios. En esta tabla específicamente, pues tenemos el caudal mínimo, ¿sí? Y ojo, esto también depende del tipo de uso. Recordemos que para ciertas condiciones de edificaciones, el abastecimiento es diferente. Por tanto, esto definitivamente es cuando es uso privado, es decir, para lo que estamos trabajando en nuestros diseños, lo que son cuestiones residenciales obligatoriamente. Entonces, simplemente ingresamos a la tabla en la parte del caudal mínimo. Recordemos que Q es esa nomenclatura, litros por segundo, y buscamos, vamos a escoger esos tres aparatos sanitarios. La ducha tiene 0,2, el inodoro de tanque tiene 0,3 y el lavamanos tiene 0,2, ¿sí? De ahí vienen esos datos. También dentro de la misma tabla tenemos otro tipo de condiciones que eventualmente nos pueden servir para otra parte de los diseños, ¿sí? Tenemos lo que es el caudal recomendado, la presión mínima en metros de columna de agua, la presión recomendada en metros de columna de agua, y ojo, todo eso es referente a esos aparatos sanitarios, las unidades de consumo, UDC, unidades de consumo para ellos, y el diámetro de alimentación. Ojo, aquí podemos verificar perfectamente de cómo hemos llegado en nuestra red de distribución, isometrías y demás, precisamente para verificar si las cuestiones las estamos haciendo correctas. Y sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con estos aparatos típicos sanitarios de una edificación, miren que la gran mayoría son específicamente media, tal como lo hemos trabajado hasta el momento. Muy bien, ya sabemos de dónde salen esos valores. Pues, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues esos caudales mínimos, es decir, los caudales del tramo, simplemente generamos la sumatoria, los sumamos cada uno de ellos, ¿sí? Por tanto, vamos a obtener el caudal máximo posible en el tramo. Simplemente es esa sumatoria. Ya con eso, nosotros vamos a tener cierta información en algún momento en las tablas. Obvio que esto simplemente es la alimentación del dato y pues en una hoja de cálculo anidada, pues de una vez llegamos hasta los resultados finales, que son los que tenemos que analizar. En el caso del primer tramo de la red, después del medidor, debe tener un caudal suficiente para todos los aparatos sanitarios de la red, es decir, de todos los aparatos sanitarios demandados. ¿Cómo así? Ah, bueno, efectivamente. De la red de distribución del acueducto llega hasta nuestro medidor y del medidor, justo cuando vamos a ingresar a la edificación, a partir de ahí
ya tiene que tener el caudal absolutamente para todos los aparatos sanitarios, para todos esos circuitos que hemos determinado en nuestro diseño, ¿sí? Claro, es lógico, no está, digamos, distribuido específicamente vamos a primero a alimentar esta parte y después miraremos cómo alimentamos el resto. No, es un solo sistema y por tanto debe ser así. Por eso normalmente nos venimos desde la parte más alejada hacia el medidor en materia de, de trazado del diseño, ¿sí? Es decir, determinando ciertos parámetros para poder saber de que no se nos quedó de pronto algún aparato sin funcionar y vamos acumulando esos caudales hasta determinar a la final cuál es el caudal total para todo el sistema, que en general es eso, diferentes caudales por tramos, ¿sí? Los caudales máximos posibles por tramos, pues a la final, todos esos caudales máximos posibles de todos los tramos me generarán el caudal general de toda la red de distribución. Caudal máximo probable, caudal efectivo de un tramo de red según el uso normal de los aparatos sanitarios, teniendo en cuenta que no funcionan simultáneamente y se calculan multiplicando caudal máximo posible por un factor probabilístico, ¿sí? El factor de simultaneidad, que es ese F sub S, factor de simultaneidad. Ese es el valor para el predimensionamiento para determinar diámetros de cada tramo. Ok. Por eso nosotros tenemos que determinar específicamente ese tipo de caudal. Caudal de consumo diario. Es el caudal de consumo en un día por habitante que presenta un tipo de edificación determinado. Según la NTC 1500, presente según la educación según el tipo de uso y sea en litros por habitante por día. Cuando la alimentación no es directa, este valor sirve para determinar la capacidad del depósito de abastecimiento. Es decir, perdón, que según ese consumo por habitante, según los habitantes que tenga la edificación, normalmente es lo que tiene que abastecer el tanque, ¿sí? Tal cual. De hecho, la cuestión aquí se hacen más o menos promedios de personas por vivienda. Obviamente que hay algunas que salen de lo común, pero uno puede determinarlas sin necesidad de conocer quiénes van a habitar cierto proyecto según según el número de habitaciones que se tengan en esa edificación. ¿Sí? Perfectamente. Sobre eso usted puede manejar uno o dos personas y más o menos con eso usted ya puede saber si va a cumplir con cierto tipo de abastecimiento. Entonces de ahí es donde se puede determinar si es de 500 litros, de 1000 litros, 2000 litros. Y ya otra cuestión adicional es si se sabe de antemano cómo funciona realmente el sistema de abastecimiento del acueducto. Es decir, que tiene racionamientos, que no, que solamente llega un día y pasa el resto de la semana sin llegar el agua. Bueno, pues si eso ocurre, quiere decir de que nos toca hacer por más días ese tipo de abastecimiento. Entonces, normalmente empezamos a generar o a determinar que ya no es solo un tanque, sino otros tanques. Y ojo, no es que vamos siempre a poder ubicar un tanque gigante para una edificación. Normalmente lo hacemos en diferentes tanques precisamente por la cuestión de mantenimiento, que de pronto en algún momento alguno puede fallar, por lo menos se puede hacer el bypass directo para el otro o los otros que tengamos, digamos, proyectados dentro del sistema. Unidades de abastecimiento de consumo. La unidad de consumo se define como el caudal máximo demandado por un factor de seguridad respecto del caudal mínimo requerido por el mismo aparato. Y pues para el caso el valor es de 2.5, ¿sí? Eso lo vamos a tener por allí en algún momento para algún tipo de cálculo que vamos a realizar.
Y el predimensionamiento específico de esta red hidráulica, entonces se trata de establecer los diámetros comerciales posibles en los diferentes tramos de red según necesidades de cada uno de los aparatos sanitarios, ¿sí? Y el uso de los aparatos sanitarios, el grado de simultaneidad. Ojo, no recuerdo si específicamente en el material que tienen del modo tienen algunas tipos de cartillas o manuales de proveedores de tuberías, porque con eso específicamente es que nosotros vamos a trabajar al momento de generar específicamente los cálculos, aunque pues para el caso, por obvias razones, nosotros estamos trabajando con diámetros comerciales, es decir, que sí los encontramos en el mercado, no nos hemos salido inventándonos de pronto algún tipo de tuberías o diámetros que no son o que no vienen al caso para el tipo de diseño de lo que estamos realizando. Y para ese predimensionamiento, entonces, establecer los caudales o consumos requeridos por cada aparato sanitario. Eso lo sacamos de tablas, tal cual. Identificar los tramos de la red desde los puntos terminales a la alimentación, es decir, desde las zonas de los circuitos, cómo nos venimos desde la parte más lejana hasta llegar a la red principal de distribución y, por tanto, hasta el medidor. Se hará un nuevo tramo al presentarse un nuevo aparato sanitario o circuito para ser alimentado por dicho tramo, ¿sí? Es decir, para eso nos sirve muchísimo ese tipo de aislamientos que generamos desde un principio con el trazado de la red. Determinar para cada tramo caudal máximo posible con base a los aparatos sanitarios que alimentan y el caudal en unidades de consumo. Esto, pues, en general es lo que hicimos por ahí, ese mínimo ejercicio, ese mínimo ejemplo, pues podemos determinar específicamente cuánto es el caudal de cada circuito y, por tanto, nos venimos para poder saber cuánto es el caudal general de de toda la distribución. Determinar el número de aparatos sanitarios que alimenta cada tramo, claro que sí. Establecer para cada tramo el caudal circulante por algún método. ¿Cuáles métodos? Todos los que ahorita observamos. Factor de simultaneidad, certeza total, Hunter modificado, ¿sí? Lo vamos a hacer de pronto por dos métodos por allí, pero pues para el caso, el que más nos convenga, con el que más nos adaptemos, ¿sí? De todos modos, para cualquiera de ellos, los que más nos benefician a nosotros son en los que menos tenemos que meterle datos o información adicional que con la que alimentamos directamente de nuestros diseños, de nuestros planitos. Entonces, entre menos tengamos que ingresar o generar otras fórmulas, otras columnas, otras celdas, pues mucho mejor para nosotros. Va a ser más rápido el cálculo y más fácil también de entender. Por eso, de pronto dentro del específicamente la forma de diseño que vamos a ver, va a ser muy sencilla, muy práctica, muy básica, muy simple, pero pues por obvias razones nos va a determinar las cosas tal cual como son. Establecer para cada tramo un caudal circulante por algún método, listo. Determinar el diámetro de cada tramo, que es específicamente lo que me genera esa hojita de cálculo. Y establecer las recomendaciones sobre velocidades. También sobre las velocidades, aquí interviene mucho y son parámetros que vamos a meter precisamente dentro de nuestras hojas de cálculo. Ya se va a acabar esta sesión. Ya les envío el nuevo link. Voy a terminar por ejemplo, ahorita ese temita de la parte hidráulica y, y miramos a ver cómo logramos avanzar y que ustedes descansen un poquito de tanto desgaste sapiente que han tenido el día de hoy. ¿Listo? Listo.